Vamos a hablar ahora con Laura Carboni. Ella es docente del CBC e integrante de la Asociación Gremial Docente de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Docentes de la Universidad de Buenos Aires convocaron a un paro por tiempo indeterminado a partir del 16 de marzo. Está con nosotros Laura, vamos a dejar que mejor lo cuente ella con más precisión. Laura, ¿cómo estás? Perdón, déjame que saque esto. Dame un segundo, Laura, perdón. Que estoy. Ahí está, quería sacar mi cámara para no verme dos veces. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida, ahora sí te estamos viendo y te estamos escuchando. ¿Qué tal? Buenos días para vos y para toda tu audiencia. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto, se escucha y se ve bien, también se ve el cartel ahí atrás que dice no al cierre de FATE, pero quería empezar por eso, porque nos cuentes un poco vos cuál es la situación de los docentes universitarios hoy que los lleva a este paro. Bueno, mira, nosotros venimos reclamando desde que este gobierno asumió que tenemos una pérdida salarial que nos ha reventado el sueldo. El año pasado, con mucho esfuerzo, con clases públicas y muchas acciones que mantuvieron la atención todo el tiempo sobre lo que estaba ocurriendo todavía en la universidad, logramos que se aprobara finalmente la ley de financiamiento universitario, por la cual, entre otras cosas, pero que es muy importante para nosotros, se había conseguido, se había ganado un aumento salarial hoy del 51% porque era según la inflación acumulada. Esa ley se ganó, incluso el gobierno la vetó, el veto se cayó, el gobierno, la universidad judicializó, finalmente tenemos un fallo a favor, el gobierno apeló, digamos que está ahí como en un ida y vuelta desde el punto de vista judicial. Ahora, nosotros que estamos en el medio, que somos los que trabajamos, seguimos con los salarios completamente planchados y salarios de hambre. Entonces, la semana pasada, nosotros hicimos nuestra asamblea de AGDUBA en la Facultad de Medicina. Aproximadamente 150 compañeros participaron de ella y por unanimidad se votó llevar a la Federación, a Conado Histórica, el día que se hacía el Congreso, el mandato de ir por un paro por tiempo indeterminado. Al día siguiente, incluso en la Facultad de Exactas, vos habrás visto las fotos o apareció en redes sociales también, que en la Facultad de Exactas, acá en la UBA, hubo una asamblea de 300 docentes, donde algunos de manera híbrida, o sea, de manera conectados y otros Ujú. presencialmente, votaron en el mismo sentido. En el Congreso no ganó la moción, en el Congreso lo que terminó votándose por mayoría fue el paro para la semana del 16 al 20 y luego la del 31. Nosotros reunimos rápidamente nuestro organismo el día viernes para ver cómo podíamos salir adelante con una lucha que es una lucha de todos, no solamente de los docentes, sino también de los no docentes, pero de la sociedad completa, porque lo que está pasando hoy, ciertamente, Nicolás, es que la universidad está totalmente desfinanciada. Y eso es de una tristeza enorme porque están todos los proyectos de investigación parados porque no hay ningún tipo de subsidio. Los compañeros docentes se están yendo de la universidad porque el salario no les alcanza o toman más cargos súper explotándose sin mencionar a aquellos que salen de dar clases y se van a una tarea tipo la de aplicación para poder sostenerse económicamente. Y lo que definimos el viernes fue que nosotros vamos a partir del 16, no volvemos a las aulas, pensando en empujar por el paro por tiempo indeterminado, tanto para la Universidad de Buenos Aires, pero en el conjunto de las universidades. ¿Por qué? Porque el proyecto, el gobierno, en nuestra ley, el gobierno decidió que no la va a cumplir. Y Ujú. lo que hace es presentar un proyecto de modificación de esa ley donde sustituye el 51% que te contaba recién por el 12,3% en 3 cuotas, la última cuota a cobrar en septiembre. Es una vergüenza, la gente está indignadísima porque, bueno, lo que hace es terminar de reventar lo que son las posibilidades de que la universidad siga funcionando. O sea, el aumento, perdón, el Sí. aumento que ofrece el gobierno es del 12% a pagar en tres partes, la última en septiembre. Exactamente. Es decir, que se comprometería a cubrir la deuda del 2025, que para nosotros claramente es más,
nada para el 2024 y abriría las paritarias en algo que ya conocemos desde hace un año y pico. Nosotros no tenemos paritarias hace más de un año, pero todas las paritarias a las cuales se ha convocado es llegar y que te digan, bueno, el aumento es del 1% y que vos quieras decir, pero mira, a mí me parece, y se retiran los funcionarios. O sea, no existe Mm, la paritaria con este gobierno. El último aumento salarial que nosotros tuvimos fue en diciembre, sobre el salario del diciembre el 2% y ya no hubo aumento, ni en enero ni en febrero, y ciertamente estamos llegando a fin de mes remando en dulce de leche, como dice ujú. el dicho popular. Una pregunta que te hago es porque eh, el año pasado fue una de las movilizaciones más grandes, o sea, fue como el hecho político que más convocó a la sociedad. ¿Qué pasó, crees vos, de aquel día a esta parte? ¿Se fue perdiendo el interés de la gente? ¿Se cambió el plan de lucha por uno no tan visible y eso fue un error? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, hay varios factores. En principio, hasta hace un tiempo había como cierto frente de lucha. Digo cierto porque a veces, bueno, todos los sectores responden a situaciones e intereses diferentes. Digo, con los rectores en su momento, con el SIN y las federaciones en un mismo equipo, si puede decirse. Yo creo que lo que pasó el año pasado fue primero que desde el punto de vista de los rectores solamente fueron por la vía de la redacción de esta ley, que finalmente fue la ley que terminó aprobada y que nosotros consideramos que si bien no tiene todo lo que quisiéramos, es un principio. Por el otro lado, bueno, entre las federaciones no hubo un plan de lucha común, eso fue un problemón, porque, bueno, tuvimos semanas en las cuales una federación llamaba a parar una semana, otra federación llamaba a parar solo 24 horas, entonces, cuando vos tenés ese desacople, lejos de orientar en un sentido, lo que sucede es que se desorganiza toda la lucha. Entonces, eso ya de por sí desde el interior de la universidad generó un problema. Sin embargo, pudimos salir adelante porque la ley la conquistamos. Y la Mm. conquistamos aún con marchas donde la sociedad nos acompañó y creo que todavía nos acompaña. El año recién arranca. Entre nuestras demandas y de nuestras mociones también aparece la de realizar una marcha federal que tiene que ser ya para impulsar o para frenar que este proyecto de ley que presenta el gobierno prospere. Y por eso, bueno, en estos primeros días, si bien nosotros no volvemos a las aulas, sí ya estamos entablando debates, Claro. reuniones con estudiantes, que son la otra pata dentro de todo este proceso, ¿no? Nosotros estamos un poco lejos de la UBA, no tanto igual, estamos acá en el conurbano sur, pero me pregunto, porque la UBA es muy grande, entonces cuando nosotros vemos a veces, incluso nos pasa con los paros docentes de escuela primaria y secundaria, que a nosotros hablamos obviamente con el referente sindical que nos dice va a haber paro, etcétera, etcétera, y después muchas escuelas están funcionando igual. Entonces mi pregunta es, ¿va a funcionar la UBA cuando empiece este paro? ¿Va a estar todo cerrado? ¿Va a ser una parte? ¿Hay docentes que no acompañan esta medida y van a dar clases igual? ¿Crees vos que va a ser el panorama el día que empiece el paro? Mira, no puedo hacer futurología, sí te puedo contar impresiones que tengo porque nosotros durante el verano, por ejemplo, fuimos entregando los kits escolares a nuestros afiliados, que es algo que hacemos todos los años, Ujú. y en ese proceso hablar con todos los afiliados fue muy esclarecedor respecto de la bronca y la indignación que tiene la docencia frente a estos salarios de miseria y al ataque a la universidad. Eso es un buen plafón. Que una Mm. asamblea de 150 personas esté decidida a llevar adelante una medida tan fuerte como un paro por tiempo indeterminado también es un muy buen indicador. Ahora, por supuesto, como todo en este mundo, y vos lo dijiste, la UBA es muy grande, nosotros el lunes ya salimos con asambleas por cada una de las facultades, recorridas por cada una de las sedes, para que aquel docente que no se entere, aquel docente que se enteró y no está de acuerdo, bueno, por lo menos entablar un diálogo y saber cuál es su perspectiva o qué es lo que le parece. Eh, yo creo que la medida va a ser fuerte. Por eso incluso nosotros vamos a hacer una nueva asamblea el día 19, dentro de la primera semana de paro, para seguir reforzando las acciones para poder, bueno, conquistar el aumento salarial. Ahora,
Si todos van a parar, ciertamente no lo sé. Sí te puedo Claro. decir que, por ejemplo, el primer día, es decir, el 16, se conjuga con un paro del sector no docente, que son los encargados muchas veces del sector administrativo, del sector de mantención de la universidad, pero también de apertura y cierre de los edificios. Por lo tanto, bueno, el día que todos estamos en el mismo plan, seguramente va a ser altísimo. Y después, bueno, nosotros estamos decididos a salir a recorrer toda la universidad para que la gente se sume a luchar. Eh, a veces no es tan común escuchar esto, por eso vos decís una medida tan fuerte que es paro por tiempo indeterminado. O sea, no es que el paro es el lunes o lunes y martes, sino hasta vaya a saber uno cuándo. Y esa es la última pregunta que te hago y te agradezco por el tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que este paro por tiempo indeterminado, crees vos, una asamblea grande de 150 personas diga, bueno, ya está, qué es lo que mínimo que tendría que pasar? Bueno, en principio tiene que haber alguna oferta del gobierno que sea realmente, que tenga sentido ponerlo a discusión. El Mm, 12% evidentemente no lo tiene y por eso genera tanta bronca en la gente y está dispuesta a luchar. ¿Hasta cuándo? Nosotros arrancamos el 16 y vamos haciendo asambleas y instancias de debate en el medio, porque esto no es, o por lo menos nosotros no lo pensamos como un paro de nos vamos y nos quedamos en casa. Es decir, la claro. idea es, vamos a estar todos los días en todas las sedes haciendo abrazos, radios abiertas, cortes de calle, vamos incluso a ver la posibilidad de poner gazebos en cada una de las facultades. Vamos a una medida que es muy activa, porque Ujú. claro, ninguna medida de paro se sostiene si no hay debajo algo que esté agitando permanentemente para que la gente se sume. El hasta cuándo, bueno, yo creo que hasta que haya una verdadera oferta, pero también eso va a depender un poco de lo que decidan las asambleas. Si vos me preguntas a mí, yo quisiera que el gobierno nos pague lo que nos debe y que a partir de ese momento todos iríamos muy felices a nuestras aulas. Hasta ahora la Ujú. universidad se sostuvo porque nosotros le estamos poniendo muchísima voluntad, pero ciertamente con un salario de 200.000 pesos, 250.000 pesos, es imposible continuar. Perdón, dijiste de cuánto. 250.000 pesos. Sí, así como lo escuchás. Hay docentes, mira, la semana pasada fue muy esclarecedor, hubo así como en redes sociales, particularmente en X, muchos compañeros que habían recibido su pago mensual empezaron a postear su recibo de sueldo. Sus Claro. recibos de sueldo iban. El ayudante de primera simple, que es un cargo que son 10 horas, está el salario bruto es aquel Ujú. que todavía no tiene descuentos, en 308.000. Cuando vos aplicás los descuentos a eso, dependiendo también de la antigüedad, no te llega a 250.000. Vos incluso podés tener hasta 5 designaciones. Supongamos que tenés 5 designaciones de 250.000 pesos. ¿Cuánto te da? 1.250.000. O sea, aún así estás por debajo de la canasta familiar y muchos incluso están debajo de la línea de pobreza. Bien, hola, te saluda Rocío. Mi pregunta es Hola, con Rocío. respecto a las demás universidades, si tuvieron algún tipo de apoyo, alguna respuesta, porque por ejemplo el año pasado cuando fueron las tomas hubo muchas universidades que no se hizo asambleas. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna respuesta de las demás universidades de Buenos Aires? De las universidades que se encuentran acá en el territorio, por ejemplo, Luján. Ujú. Sí, bueno, Luján, por ejemplo, al Congreso de la Federación, al igual que nosotros, también llevó el mandato del paro por tiempo indeterminado. Lógicamente, bueno, como ganó la moción de que sea una semana, 2 semanas, perdón, eh, vamos a todos trabajar bajo ese mandato, pero tratando de extenderlo, o sea, haciendo asambleas periódicas para tratar de extenderlo. Después, bueno, sabemos lo que ha ocurrido en Córdoba, en Quilmes, en la Universidad Arturo Jaureche, en la Universidad de General Sarmiento, que hoy están de paro. Esta semana la Universidad de General Sarmiento arranca el paro
del 9 hasta final de semana y continúa a partir del 16 de marzo. Es decir, que hay universidades donde las clases ya empezaron, donde el plan de lucha ya arrancó también. Y después sabemos que hay en la mayoría donde, bueno, hoy arrancaba ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, los compañeros iban a hacer una asamblea para, bueno, para obviamente ver qué acciones se pueden llevar adelante. Las respuestas de las otras universidades, todos estamos en la misma, o sea, todos estamos, por favor, pidiendo un aumento salarial acorde a la tarea que realizamos. Por lo tanto, hay medidas de fuerza en todas las universidades. Rocío, que no te veo, pero escuché recién la pregunta. Sí. Pasa que estás conectada con mi compu y me veo yo solo, pero ella está sentada al lado mío. Una última, perdón, Sí, dale. si se puede, cortita. Vos sos docente del CBC, o sea Sí. que es como el principio, ¿no? Es como cuando uno entra a la universidad, da los primeros pasos. ¿Nos podrías contar si hay algún fenómeno o algo de lo que vos te hayas dado cuenta por estar en el CBC en el último tiempo? Respecto a la cantidad de chicos, cómo vienen con los contenidos, cómo llegan con las capacidades, bueno, lo que nos puedas contar, vos que estás ahí. Bueno, te cuento que yo además trabajo en el Carlos Pellegrini, que también depende de la universidad. O sea, Ujú, trabajo en escuela media y trabajo en el CBC. Trabajo con los que egresan y trabajo con los que ingresan. Tengo esa claro. ventaja de poder encontrarme en esa transición. Por supuesto, a ver, hay muchas dificultades que tiene el sistema educativo y que tienen que ser resueltas, que tienen que de algún modo, y que yo creo que un poquito también está atravesado por la falta de presupuesto en casi todo el sistema educativo. Yo puedo hablar por la universidad porque es donde trabajo, pero Ujú, ciertamente los salarios de docentes en general, yo también trabajo para Ciudad de Buenos Aires, trabajo en un profesorado, y te puedo asegurar que mi salario no es, si bien es un poco más alto que en la universidad, tampoco es para tirar manteca al techo. Hoy nos encontramos con muchas dificultades, bueno, del orden de la lectocomprensión, de prestar atención. Digo, es verdad que ciertos métodos tradicionales de el ir a hablar en una clase, por ahí hoy no son los más adecuados, pero sí te podés, o sea, el CBC te permite hacer como una suerte de piso del mm, cual partir para que después ese estudiantado pueda acceder a sus materias de las carreras que ha elegido y esté en mejores condiciones. Sí, lógicamente, a medida que pasa el tiempo, nos vamos encontrando con algunos paliativos que desde el CBC los tomamos, con algunas situaciones que desde el CBC las tomamos para generar paliativos. Problemas de lectocomprensión es uno de esos, pero porque el impacto entre la escuela secundaria y la terminología, el tipo de bibliografía que hay dentro de un estudio superior, hay un abismo importantísimo. y en cuanto a cantidad de chicos que reciben el CBC, ¿se mantiene constante? ¿Hay cada vez más? ¿Hay cada vez menos? Mira, la matrícula yo creo que ha mermado un poco. Yo trabajo en el CBC hace 30 años. O sea, te puedo Claro. decir, hay muchas etapas que atravesó el Ujú, CBC. En el último tiempo, lo que ha ocurrido es que la apertura de muchas universidades en el conurbano, lo cual saludamos porque en algún punto también le resuelve un problema a un pibe o piba que quiere estudiar y que no se tenga que venir hasta acá. Eso en algún punto también genera un impacto en las inscripciones. Ahora, la comisión más chica del CBC que puedes tener hoy son 60 pibes, 70 pibes. claro, Sigue siendo un número alto bien. cuando se supone que nosotros tenemos que trabajar con 30 y pico, 40 pibes por curso, seguimos trabajando con comisiones que están muy superpobladas. Y lamentablemente eso va generando, si está superpoblada, que muchos pibes terminen desertando. Primero porque por lo difícil en términos pedagógicos de llegar uno a uno si son más de 50. Y lo segundo, otra vez, cuestiones económicas. Las becas Mm, estudiantiles no están, creo que están todavía en 35.000, 40.000 pesos. Pensá que hace un pibe por mes con esa plata, creo que ni la sube le alcanza no, a cubrir. no. Laura, te agradezco mucho por contarnos todo esto y bueno, vamos a seguir de cerca todo el tema y estamos a disposición para lo que sea. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por difundir, y la idea es, por el contrario, generar un choque, sumar
a que estudiantes, familias y toda la sociedad vaya en el mismo sentido como lo hizo también en el 2024 y en el 2025. Les mando un gran abrazo a todos. Muchas gracias, ¿eh? Hasta Un luego. abrazo grande. Laura Carboni, entonces, ella es docente del CBC.